Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que tiene por objeto tratar de elevar el debate público regional, hacer aportes a la discusión constitucional, pero sobre todo ofrecernos como un punto de encuentro para que personas de nuestra región de Valparaíso, que podemos tener visiones de justicia distintas, podamos sentarnos a conversar, a dialogar y a tratar de construir juntos un aporte para hacer una constitución que nos represente a todos y que nos permita salir un poco de la crisis social, política y económica en la que estamos. La Fundación Piensa es el primer centro de estudios independiente y regional de nuestro país y ciertamente que no podía quedar indiferente al debate constitucional y estamos tratando de aportar desde distintas vías, una de las cuales es Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación y abogado también de la Universidad Católica de Valparaíso. Como ustedes saben, lo que buscamos en Piensa tu Constitución, además de aportar contenido constitucional y ser un punto de encuentro, es poder ofrecer elementos de juicio, información, valoraciones para que cada uno de nosotros en la región de Valparaíso pueda enfrentar de mejor manera el debate constitucional. Es por eso que semana a semana en Piensa tu Constitución tratamos de abordar un gran tema que nos sirva como un elemento para poder enfrentar este debate constitucional. Partimos estudiando, conversando sobre lo primero, que es la Constitución. Y ahí arribábamos rápidamente a esta noción de que la Constitución busca fundamentalmente dos cosas. Por una parte, organizar el poder y por otro lado, reconocer y proteger ciertos derechos fundamentales que tenemos las personas y que son de alguna manera un límite a la acción del Estado. Luego, la semana siguiente, estudiábamos la historia constitucional de Chile. Cuántas constituciones ha tenido nuestro país, cómo ha sido esta evolución y quizá a la principal conclusión a la que arribábamos es que muchas de las tensiones, muchas de las discusiones, de las disputas actuales no son puramente nuevas o puramente contemporáneas, sino que cruzan toda nuestra historia republicana. La tensión entre presidencialismo y parlamentarismo, entre Estado unitario o Estado federal u otras, no son discusiones solamente actuales, sino que están acompañándonos desde siempre en nuestra historia republicana. Luego estudiábamos en la tercera semana de programa cuál es el itinerario constitucional, cuál va a ser el cronograma a través del cual eventualmente nos daremos una nueva constitución y nos detuvimos ahí en las principales fechas del proceso. Tenemos a la vuelta de la esquina, el 11 de abril, la elección de convencionales constituyentes, luego la convención constitucional que eventualmente en un plazo de 9 a 12 meses va a ser una propuesta de nueva constitución para que en principio cerca de agosto del año 2022 se someta este texto propuesto por la convención constitucional a un plebiscito de salida que se denomina, ¿no? Donde el cual el pueblo a través de un plebiscito podrá decidir si aprueba o rechaza este texto propuesto por la Convención Constitucional. Y la semana pasada nos deteníamos en una fecha de este hito, cuál es el 11 de abril, y tratábamos de explicar cuál es la forma a través de la cual se van a elegir a estos convencionales constituyentes y, conversando con distintos profesores, tratábamos de esclarecer las reglas más difíciles de entender al respecto. En principio es importante señalar que estos constituyentes se van a elegir conforme a las reglas de una elección de diputados, ¿no? Y por lo tanto serán 155 chilenas y chilenos que estarán distribuidos en 28 distritos, cada uno de los cuales va a elegir entre 3 a 8 convencionales constituyentes conforme a un sistema proporcional, es decir, en el cual uno vota por la persona, sí, pero también de algún modo vota por la lista, ¿no? Dado que el número total de votos de la lista es el que va a determinar cuántos escaños le corresponden a cada una de esas listas, y con dos modificaciones esenciales respecto de una elección de diputados, distinto, ¿no? Por una parte va a haber lo que se denomina paridad de género, no solamente en las listas que van a ser mitad hombres y mitad mujeres en la medida que el número lo haga posible, sino que también habrá una corrección en el resultado. Es decir, se aplican las reglas generales y luego si es que la paridad no se cumple, se va a corregir ese resultado de modo tal que ninguno de los sexos tenga menos del 45% del total de la representación en la convención. Esa es una primera diferencia respecto de las elecciones de las cámaras de diputados. Y una segunda diferencia es lo que tiene que ver con los escaños reservados. De los 155 escaños, hay 17 que estarán reservados en elecciones distintas
para nuestros pueblos indígenas. 7 escaños reservados al pueblo mapuche, 2 al pueblo aymara, y luego hay 8 pueblos que tendrán cada uno de ellos un escaño. Por ejemplo, el pueblo Rapa Nui. Entonces vamos nosotros en Piensa tu Constitución semana a semana resolviendo estas grandes preguntas, y nosotros ciertamente que los invitamos a que sean parte de esta comunidad, a que a través de nuestras redes sociales puedan conversar, preguntar y también sugerir temas que les interesaría escuchar. En esta semana empezamos un ciclo a través del cual vamos a ir viendo cada semana un gran tema ya de contenido de la Constitución, de los principales elementos que se van a poner en disputa o en debate a propósito del debate constitucional, y estamos partiendo con lo que tiene que ver con los denominados aspectos económicos que puede regular una constitución económica, orden público económico. Se les denomina muchas veces de manera distinta, a veces se puede distinguir entre esos conceptos, ya lo conversaremos con nuestro invitado de hoy día, pero queremos esta semana responder a la pregunta de si tiene o no tiene algo que decir la Constitución respecto de la economía de un país y qué se le puede pedir a la Constitución, qué es lo que ha regulado, qué es lo que podría regular, cuáles son los principales elementos que van a estar en la discusión. Y para ello nos acompaña hoy día un gran invitado, el profesor José Luis Guerrero Becar, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster interuniversitario en Administración y Dirección de Empresas por las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Cataluña. Es máster en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España. Actualmente el profesor Guerrero se desempeña como secretario general de la Pontificia Universidad Católica desde septiembre del año 2018. Fue director de su Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso entre los años 2007 y 2016, y actualmente además es profesor de Derecho Económico y director del Magíster de Derecho en aquella facultad. Profesor Guerrero, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy día en Piensa tu Constitución. Sí, muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Solo corregir que no soy director del Magíster hoy día, el profesor Martín Lo, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, profesor, por aceptar la invitación y por aceptar esto de conversar, ¿no? Conversar respecto de los principales debates que vienen a propósito, ¿no? de la cuestión constitucional. Profesor, lo decíamos en la introducción, ¿qué puede, por así decirlo, pedirle a la Constitución, o qué es lo que dicen las constituciones en general, y después quizá entrar a la Constitución chilena respecto a aquello que se denomina como Constitución económica o aspectos económicos que puedan regular la Constitución? ¿Tiene algo que decir la Constitución a ese respecto? Sí, yo diría que a nivel contemporáneo tiene mucho que decir, porque tú lo decías al principio, uno de los primeros capítulos de este ciclo, que la Constitución se entiende como la distribución del poder y la protección o reconocimiento de derechos fundamentales. Pero además hay un tercer aspecto, y es un poco a lo que yo me he dedicado a estudiar, que es el aspecto del orden económico. O sea, la pregunta es si una Constitución debiera o no definir ciertas reglas de distribución o del orden económico, o sea, cómo definir la actividad económica dentro de un país. A nivel, yo diría, en el siglo XX, se ha ido acercando en que las constituciones cada día más tienen connotación económica y dicen o establecen ciertas reglas del juego. Ahora, la discusión siempre va a ser cuál es la intensidad de esas reglas, si debieran existir o no existir. Algunos plantean que no debería decir nada en términos económicos, lo que uno habla de una constitución económica neutral, y otros estiman que sí puede definir ciertos parámetros. Ahora, la intensidad de los parámetros es lo que se discute y es parte del debate político, ¿no? Claro. Y ahí pareciera, profesor, que respecto a esa intensidad de esos parámetros, si uno lo lleva al debate contingente, hay quienes acusan a la actual Constitución de ser excesivamente detallada, por así decirlo, en la consagración de un determinado modelo que se etiqueta o denomina como neoliberal, ¿no? Y habría que quizá reemplazarlo por otro que le pondrán otras etiquetas, o de Estado social u otro que pareciera ser como con igual nivel de detalle pero en signo inverso. Y entre medio, pues, se podría decir, mira, se promueve más bien una Constitución que supuestamente diga, mira, no tomamos posición, sino que los aspectos más de políticas públicas o de un modelo determinado de desarrollo habrá que dejarlo a la deliberación democrática a través de 4 años. ¿Son esas las alternativas? O sea, en el debate político hoy día contingente en Chile son eso, digamos, efectivamente. Ahora, yo creo que uno puede retroceder y hacer como
dos análisis, digamos. Un análisis respecto a la Constitución actual, si efectivamente es cierto que se dé ese modelo tan detallado que se denomina neoliberal o no. Y segundo, digamos, cómo debiera ser la nueva Constitución, si es que efectivamente debiera establecer un modelo distinto a ese o no debiera establecer ninguno, o bien lo que debiera establecer es más bien como reglas generales y por ahí, si me permites, como distinguir dos conceptos. Uno del sistema económico, que en el fondo ahí uno establece parámetros generales básicos como el sistema de propiedad y el rol del Estado, ¿cierto? En esta actividad, básicamente si opera el mercado o el plan central. Ese es el sistema, como lo macro, ¿no? Y el otro es el modelo, porque dentro de un sistema puede haber distintos modelos. Entonces, ahí viene la segunda derivada, ¿no? Es, bueno, dentro de este sistema, que vamos a definir, por ejemplo, capitalista o centralizado, algunos dicen que la economía mixta no existe, digamos. Eso lo aprendí mi profesor Enrique Aymone, digamos, porque los principios encontrados a veces chocan, digamos. Claro. Pero dentro de este sistema capitalista hay distintos modelos. Economía social de mercado, modelo neoliberal, ¿cierto? Visiones keynesianas también. Keynes era un liberal, algunos creen que era socialista, pero la verdad era liberal. Y ahí la segunda pregunta es, bueno, ¿deberíamos establecer un modelo o no? Entonces son como dos. Uno, analicemos lo que hay hoy día, y otro, cómo deberíamos verlo hacia adelante. Perfecto, profesor. Le sugiero seguir exactamente esa línea, ¿no? Okay. Y un poco irnos a el análisis antes de ver un poco qué podría o no decir la nueva Constitución, centrarnos en la actual Constitución, la Constitución de 1980, saber un poquito qué dice, cuáles son los aspectos centrales de lo que uno podría denominar Constitución económica. Vale, yo creo que para hacer el análisis de la Constitución contingente, o sea, la vigente hoy día, hay que hacer un análisis histórico. O sea, yo creo que uno no puede hacer el análisis de la Constitución sin una evaluación histórica. La Constitución del 80 surge como una reacción del régimen militar, ¿cierto? Con un poder dictatorial al periodo anterior de la Unidad Popular. Y el periodo anterior de la Unidad Popular tenemos un proyecto, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, político, de establecer un área social de la economía de manera relevante. Si uno lee el programa de gobierno y algunos discursos del presidente Allende, no le mintió a nadie, digamos. O sea, efectivamente ahí lo planteaba, que establecía un área social de la economía en la cual sectores importantes como la banca, por ejemplo, él entendía que debían estar dentro del control del Estado. Y si uno mira el desarrollo de la Unidad Popular solo en aspecto económico, y uno va al año 73, uno ve que al año 73 efectivamente la banca estaba controlada por el Estado. La inflación era de cerca, hay distintos estudios, pero ninguno baja del 500% anual, y con un déficit fiscal altísimo, porque claro, lo que se realizaba era, para poder incrementar el área social de la economía, y el Estado se hace cargo de esto, había mayor gasto público, había poco ingreso, y ahí podemos discutir por qué había poco ingreso, o sea, de cierto bloqueo de Estados Unidos también, pero los hechos concretos, los datos, efectivamente había un alto gasto fiscal, una alta inflación, y además una vulneración, se decía por muchos, del derecho a propiedad. Y esto venía un poco de antes de la reforma agraria. Entonces, al año 73, más de 600 empresas privadas ya estaban bajo el control estatal, ya sea porque la Corfo, digamos, tomó acción y posiciones en ciertas áreas de la economía, o bien porque por la vía de los hechos, digamos, se tomaron muchas empresas aplicando un decreto que era el año 1932, el decreto ley 520, si no me equivoco, que estaba en la República Socialista el año 32, se dictó este decreto ley, pero no se derogó nunca, pero se dejó de ocupar, digamos. Entonces ahí Eduardo Noboa Monreal, que era presidente del Congreso del Estado, un gran jurista penalista prácticamente, se dio cuenta que no estaba derogado y lo comienza a aplicar. Los famosos resquicios, ¿no? Y eso es lo que se denomina la teoría de los resquicios legales. Entonces ese es el contexto, ¿no? Entonces cuando viene el golpe de Estado, y uno lee, por ejemplo, la declaración de principios de la Junta de Gobierno, claramente ellos lo que plantean es un cambio a ese. Entonces, básicamente los puntos eran propiedad, protección de la propiedad y rol del Estado minimizarlo, como una reacción a lo anterior. Entonces, de esa perspectiva, uno podría decir que la visión fue refundacional desde el punto de vista constitucional, en el sentido de hacerse cargo de lo previo, ¿no? Y por eso uno ve que en la Constitución del 80 están marcados estos parámetros de un sistema capitalista. O sea, uno lo aprecia claramente. O sea, una marcada protección al derecho a propiedad, y además por primera vez se incorpora un derecho fundamental muy claramente definido, que es a la libertad de empresa. Porque si uno mira las constituciones anteriores, la propiedad siempre estuvo,
pero no con un gran detalle, sino que fue objeto de reformas, especialmente en los años 60 en adelante. Pero el tema de la libertad de empresa no estaba desarrollado, sino que más bien hablaba de la libertad de industria o la libertad de trabajo. Entonces, a partir de la libertad de industria se entendía que se podía realizar actividad económica. Pero el desarrollo que tiene la Constitución del 80 es inédito en ese sentido. Y eso responde a una cuestión ideológica. O sea, las constituciones no dejan de ser siempre ideológicas, ¿no? Entonces, a propósito de esto de la denominación de la Constitución actual como neoliberal, hasta ahí uno podría decir una Constitución liberal, ¿cierto? Pero ¿dónde viene lo neoliberal? Y ahí yo creo que hay que hacer un análisis también histórico, pero económico. Como decía antes, el nivel de inflación luego de la Unidad Popular fue hiperinflación. O sea, hoy día es inimaginable, ¿cierto?, que tenemos una inflación del 3-4%, tener una inflación del 500% anual. Pero el régimen militar no fue capaz en los primeros años de bajar esa inflación. Era tan alta, digamos, que al año 75 llegaba como al 400%, 350% anual. Y allí surgen, digamos, estos jóvenes que habían estudiado en Chicago, ¿cierto?, que eran de la Católica de Santiago, muchos de ellos, que habían hecho posgrado en Chicago, que tenían un plan alternativo, que se llama el Plan Ladrillo, al periodo de la Unidad Popular, en el cual ellos se formaron en la Escuela de Economía de Chicago, que en ese momento era una escuela en que primaba la visión monetarista, en el sentido que ellos decían que la economía se controla controlando la moneda, por tanto, controlando la inflación. Si tú controlas la inflación, eres capaz de controlar los demás variables macroeconómicas, que exista crecimiento económico, que exista pleno empleo, ¿cierto?, que no exista déficit fiscal. Esta era contrario a la visión keynesiana, que en el fondo decía, mire, ¿sabe qué? En realidad aquí lo que hay que preocuparse es que la gente tenga empleo, y si por dar empleo y hay que aumentar el gasto público se produce inflación, no hay problema. Ahora, ambas no es que no le importaran los otros parámetros, sino que en el fondo en el corto plazo entendían que los caminos eran distintos. Entonces, bueno, estas personas, digamos, se incorporan al Ministerio de Hacienda, y fíjate que ahí viene el derecho y la economía, ¿no? Porque lo primero que hacen es dictar un decreto ley, en el año 75, que prohíbe al Banco Central otorgarle financiamiento al fisco, al Estado. Y esa sola medida que modificó la ley orgánica del Banco Central, que la última era del año 53, en que precisamente era lo contrario, en el año 53 se incorporó que el Banco Central debía propender al desarrollo del país y por tanto debía prestarle al fisco. Y había una caja de amortización de la deuda pública que nunca le pagaban, digamos. Entonces ahí cortan la llave, digamos, de la principal fuente de la inflación, que era la emisión por parte del Banco Central para financiar el gasto público, y la inflación baja, y al año 2 años después, el 77 por ahí, la inflación llegó a cerca de un 10%. Con que se la autocortan. Exactamente. O sea, lo que es bien interesante como un análisis histórico más allá del contexto, ¿no? Que en el fondo es siempre un gobernante requiere la llave, ¿no?, para poder, pero la cierra. Y eso produce el efecto de efectivamente bajar la inflación, ser controlable, y claro, entonces parece ser que estos señores sabían de economía, y la Constitución del 80, que estaba la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, en mi perspectiva personal y lo que yo he investigado, claro, la visión más bien de los constituyentes, de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, era una visión económica liberal. Pero este parámetro más bien del control de la inflación viene desde los economistas, de los que se denominaban Chicago Boys porque eran jóvenes y venían de Chicago. Entonces, si uno estudia el acta de la Constitución del 80 y uno mira, por ejemplo, cuando va el fiscal del Banco Central a exponer, y lo que dice él allí, y uno lo lee en el texto de la Constitución, es casi lo mismo. Entonces, yo creo, y esto es una opinión personal, que efectivamente la Constitución del 80 tiene un contenido neoliberal con apellido, monetarista. ¿En qué aspecto? En el aspecto más bien del control presupuestario. Si uno a un monetarista puro, digamos, que le busca, que siempre cree controlar la inflación a través de controlar la economía a través del control de la inflación, y le pasa esta constitución, es perfecta. Banco Central Autónomo, todo el endeudamiento del Estado debe ser por materia de ley, iniciativa exclusiva del presidente de la República en gasto público, si la ley de presupuesto debe ser cuadrada, digamos, por tanto, si hay el Congreso no puede incorporar nuevos gastos. Entonces, está muy bien diseñada a lo largo de las normas de control presupuestario en una visión neoliberal con apellido monetarista. Entonces, yo creo que allí está. Yo difiero de los que plantean que el neoliberalismo puro y duro está en los derechos fundamentales. Yo creo que ahí sí está el liberalismo, sin duda. Pero neoliberalismo, digamos, como uno lo entiende de Chicago u otro, no está ahí. Sino que está más bien en estas normas de control presupuestario.
fíjate que hasta el año pasado ninguna norma de contenido económico de la Constitución fue modificada, a pesar de todas las modificaciones que tuvo. Y la primera vez que se modificó fue en julio, me parece, del año 2020. Una norma del Banco Central. Y profesor, usted tocaba la pasada, súper interesante la aproximación. Estamos conversando con el profesor José Luis Guerrero de la Universidad Católica de Valparaíso respecto de el orden público económico, constitución económica, aspectos económicos de la Constitución, como usted le quiera llamar. Profesor, ahí también hay un aspecto que pareciera ser relativamente atípico en nuestra Constitución y que tiene probablemente mucho que ver con lo que usted decía de su origen histórico, ¿no? Una Constitución nacida en Guerra Fría, que tiene que ver con la extensión de la regulación del derecho de propiedad. Si uno mira las constituciones comparadas, aún las que, digamos, en buena hora defienden el derecho de propiedad, lo protegen, qué sé yo, en general son reconocimientos relativamente sobrios, que le dejan a la ley las cuestiones de detalle. Pareciera que si hay un aspecto atípico de nuestra Constitución es mucho detalle, ¿no? En eso. ¿Eso es así? ¿Se nos puede contar un poquito de eso? Sí, es totalmente así. Y esto responde a lo que planteaba antes, que es una constitución reaccionaria, digamos, al periodo previo, en que se entiende que el Estado, digamos, se incorpora en ámbitos en los cuales, digamos, no debiera incorporarse en esa visión de los que lo gobernaban, ¿cierto? Post-Unidad Popular, y además en que se había vulnerado el derecho de propiedad. Entonces, si uno mira la Constitución del 25, por ejemplo, bajo la Constitución del 25 hubo distintos intentos de modelos económicos en Chile. O sea, bajo los gobiernos radicales, ¿cierto? Una visión del Estado desarrollista y empresario. Bajo Alessandri, algo más liberal, ¿cierto? Bajo Frei Montalva, una visión más comunitaria, de economía social de mercado. Bajo Allende, ¿cierto? Una economía socialista. Y todo eso bajo la misma Constitución. Pero ¿dónde fue produciéndose el cambio? No se modificó la Constitución en decir, mira, aquí Chile va a ser una economía social de mercado, sino que donde se avanzaba hacia un lado o el otro era modificando el derecho de propiedad. Entonces, las reformas que hubo en la Constitución del 25, en los años 60 en adelante, fueron al derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad es el que marcaba, digamos, hacia dónde iba el modelo, digamos. Y en virtud de eso, la Constitución del 80 claramente, y uno ve la acta, lo más esencial es reforzar el derecho de propiedad. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto? Lo que había sucedido antes, de que en el fondo no se respetaba el derecho de propiedad y básicamente tampoco se pagaba la indemnización, era muy burocrático. Incluso después podemos comentar algo con la nacionalización del cobre, en el cual tampoco le pagaron la indemnización en un primer momento a los americanos a través de una norma transitoria de la Constitución del 25. Y uno ve el 19 número 24 y es bien inédito porque antes el derecho de propiedad uno lo entendía que bastaba que estaba en el Código Civil. Pero después, a partir de estas modificaciones, parece que no bastaba el Código Civil. Entonces se incorpora a la Constitución y ahí se establece la protección, básicamente estableciendo los resguardos. O sea, cuándo se puede expropiar la función social de la propiedad y algo bien también que inédito, que es que el derecho de dominio se distingue en dos, ¿no? La libertad de adquirir el dominio y el derecho de dominio ya adquirido. ¿Y por qué la diferencia? Porque tú puedes tener el derecho de dominio adquirido, pero no la libertad para adquirirlo y transferirlo. Por tanto, podría afectarse la libertad de adquirir algo, ¿cierto? Y claro, yo tengo el derecho de dominio, pero no lo puedo comprar. No. Entonces, se reconocen ambas facetas y además de las cosas corporales e incorporales. Entonces, ya no solo sobre los bienes, sino sobre los derechos. Y eso ya es más de abogado, ¿no? Pero yo tengo el derecho de propiedad sobre el contrato. Y eso es lo que se ha denominado una palabra que me parece que no está en la Real Academia, que se llama propietarización del derecho de propiedad en chileno, en que todo se puede reconducir al derecho de propiedad. Y eso claramente es liberal, o si quieres llamarlo neoliberal, pero no monetarista. Eso lo dejaría aparte, que es un tema más técnico-económico. Y eso quizás tiene también otra variante que es súper interesante a propósito del debate constitucional, porque se entronca con la cuestión de los derechos sociales, ¿no? Y cómo la propietarización también de algunos de esos derechos es la vía que se usa para protegerlo en sede judicial, ¿no? Claro, por ejemplo, el derecho a salud está reconocido en la Constitución, pero no tiene una acción de tutela, porque el recurso de protección no existe. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Digamos, tú lo reconduces al derecho de propiedad. Y al final tú puedes encontrar fallos en Chile que son bien asombrosos para profesores extranjeros, digamos. Que, por ejemplo, tú tienes derecho de propiedad sobre el recorrido del colectivo o sobre tu puesto como funcionario público. Entonces, claro, todo se reconduce a la propiedad, entonces todo propiedad. ¿Por qué? Porque los otros derechos se reconocen,
pero no tienen una acción de tutela efectiva, entonces lo buscas por el derecho de propiedad. Y profesor, quizá un pequeño paréntesis y pensando en lo que podría decir una nueva constitución, porque efectivamente respecto al derecho de propiedad hay mucho detalle en su regulación, pero si uno buscase compararse con constituciones perfectamente democráticas, paradigmáticas, y cómo regulan el derecho de propiedad, uno diría, le pregunto, el reconocimiento del derecho de propiedad, que tendrá sus límites con la función social, y me imagino que asegure que en la medida que se infrinja o que se expropie, algún mecanismo para resarcir aquello. ¿Tendría que decir mucho más que eso? ¿Está bien que diga eso? ¿Qué podría decir si uno mira? Si uno mira otras constituciones, lo que dicen es lo que acabas de señalar. O sea, se reconoce el derecho de propiedad, se establece la función social de la propiedad, y si hay expropiación por razones de interés nacional o utilidad pública, cada constitución establece ahí ciertas reglas, hay un derecho a la justa indemnización. Punto. O sea, si uno ve la Constitución española, por ejemplo, no es más de un párrafo, ¿no? Claro. Se reconoce el derecho a propiedad y la herencia. En cambio, nosotros tenemos todo este detalle, pero el detalle tiene una explicación histórica. Claro. Por ejemplo, el detalle de la Constitución nuestra es que no se puede tomar posesión del inmueble si no se deposita el dinero que fijan los peritos. Pero ¿por qué es eso? Porque eso es propio de la ley, ¿no? No puede estar en una constitución. Claro, como todo el procedimiento expropiatorio. Es porque antes no se hacía. Claro. El fondo tiene una explicación de ese tipo. Ahora, suponiendo que las instituciones funcionan, digamos, y eso ya se entiende como una cosa que todos comprendemos, que cuando hay una expropiación hay que indemnizar, ¿cierto? No será necesario que estuviera en la Constitución, debe estar en la ley. Y estamos acá en Piensa tu Constitución conversando con el profesor José Luis Guerrero respecto de los denominados aspectos económicos de la Constitución y qué puede decir o no una nueva Constitución a ese respecto. Conversábamos con el profesor Guerrero antes de la pausa comercial un poco de qué es una Constitución, qué puede en general decir sobre esto, y conversábamos fundamentalmente respecto de qué es lo que dice actualmente nuestra Constitución, entendiendo su origen, ¿no? Que como todas las constituciones están en un determinado momento de tiempo, y eso explica muchas de las cuestiones, ¿no? que aparecen en nuestra actual Constitución. Comentaba usted, profesor, que uno de los aspectos propios o quizá relativamente atípicos tenía que ver con este reconocimiento como derecho de la denominada libertad de empresa, ¿no? No sé si podemos quizá entrar un poquito más en detalle sobre ese concepto, de qué se habla cuando se habla de libertad de empresa, cómo se regula, a qué se refiere la Constitución con eso. Sí, claro. El modelo, digamos, que sigue la Constitución del 80, los derechos fundamentales, que es el artículo 19, que es un catálogo, ¿cierto?, de 26 números, yo diría que tiene detrás una idea de los constituyentes de ese momento, ¿cierto?, uno puede compartir o no, que es basado en la libertad personal, ¿no? O sea, son libertades. Esas libertades se derivan en derechos, ¿no? Pero en general lo plantea como libertad. Entonces, el derecho de propiedad es como la libertad de adquirir el dominio, ¿cierto? Y también está la libertad, ¿cierto?, de empresa. Ahora, están en un catálogo único. Entonces, uno dice, ¿dónde están los derechos humanos en la Constitución chilena? En el artículo 19. Entonces, la libertad de empresa es un derecho humano. El derecho de propiedad es un derecho humano, como sí lo es, por cierto, el derecho a la vida, a la circulación. Y esa es la visión, ¿no? Entonces hay discusiones sobre si se jerarquizan o no, alguno es más importante que el otro, ¿cierto? Algunos dicen que hay que seguir en los numerales, ¿no? El número uno es la vida, pero hay una cosa técnica que los tribunales constitucionales determinan cuando chocan unos con otros, ¿no? Entonces, en esa línea de las libertades, la libertad individual, de circulación u otras, una de ellas es la libertad de emprendimiento. Y a propósito de este tema, si la Constitución del 80 es neoliberal o no, yo siempre me recuerdo lo siguiente, porque yo mi memoria pregrado la hice sobre el análisis de la Constitución del 80, fue hace muchos años, el año 91, o sea, recién regresada a la democracia. Y en esa memoria yo concluyo que establece y recoge el modelo que existía económico al momento de su dictación, que era un modelo efectivamente con parámetros neoliberales monetaristas y de reacción al periodo, digamos, como tú bien decías, como la Guerra Fría, ¿no?, al socialismo. Y planteaba ahí que, mire, quizá esta Constitución a 30 años plazo, incluso lo leí el otro día, va a haber problemas como el tema de la AFP u otro, y como que le achunté, ¿no? O sea, mirando hacia adelante, porque claro, ¿qué pasa con un gobierno socialista que tiene esta Constitución? Es legítimo que quiera llevar adelante sus visiones socialistas, pueda poder hacerlo o no, va a tener muchas restricciones. Y ahí se empieza a notar ¿cierto? El tema. Entonces, yo siempre decía que era neoliberal y todos me decían que no, que era una Constitución neutra, ¿cierto?
Y muchos de lo que hoy día dicen, ¿cierto? Que es neoliberal, antes decían lo contrario, y más bien decían que era una constitución neutra de techo ideológico abierto. Por algunos académicos que hoy día están de candidatos a la constituyente, un sector del Frente Amplio, planteaban que era una constitución, me debatían, ¿no? Que era una constitución, reconociendo que la constitución liberal era una constitución neutra con un techo ideológico abierto. Decía. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo entendían que quizá era muy difícil la reforma de esta constitución, claro, que veían que a través de la jurisprudencia se podía encauzar. Bueno, dicho eso, que era como un pequeño paréntesis, que me gusta recordarlo, porque igual fue vilipendiado muchos años, digamos, y hoy día parece que hay cierto consenso en eso, pero yo insisto que una cosa es ser neoliberal monetarista y otra cosa es más bien neoliberalismo puro y duro. La libertad de empresa efectivamente está reconocido en la Constitución del 80 como una garantía constitucional, que vendría a estar como dentro del capítulo de derechos humanos. Ahora, también la libertad de emprendimiento uno puede entenderlo y incorporarlo en otras constituciones. Pero lo curioso de cómo está diseñado en el caso chileno es que en el inciso segundo, porque el inciso primero dice que se reconoce, ¿cierto? Se garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contrario a la moral, a la seguridad nacional y el orden público, y conforme a las normas legales que lo regulen. En esa expresión, conforme a las normas legales que lo regulen, está todo el derecho regulatorio, como tú regulas la actividad económica. Si va a ser por un decreto, por una ley, hay una primera discusión, si es por ley o por norma administrativa. La jurisprudencia mayoritaria es que es por ley. ¿Por qué? Porque se entiende que no hay que entregarle a la autoridad política digamos, el diseño y la regulación de la actividad económica. Porque te podrías encontrar que en una municipalidad hay un cierto modelo económico, porque hay una cierta tendencia a través de ordenanzas municipales va haciendo, digamos, regulación económica, y en otra que está cruzando la calle un modelo distinto. Eso iría contra un Estado unitario. Entonces, bueno, yo también concuerdo que debe ser por ley. Pero el inciso segundo establece el rol del Estado empresario. O sea, cuando el Estado debe actuar en la economía. Y dice que el Estado solo actúa cuando la ley de quórum calificado en la actividad empresarial lo autoriza. Y esa norma es bien curiosa porque uno dice qué hace la regulación o cómo el Estado actúa en actividad empresarial dentro del capítulo de los derechos fundamentales. O sea, como que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Y claramente lo que está ahí es porque se plantea como una protección al privado. O sea, ahí está el diseño muy liberal, digamos, ¿no? ¿Cierto? O llámalo directamente neoliberal, que es, mire, yo le reconozco a usted, a ti Juan Pablo, tu libertad de emprendimiento, pero además te protejo que si el Estado quiere hacer lo que tú puedes hacer bien, tú tienes una acción, ¿cierto?, que es el recurso de protección, y después se establece el recurso de amparo económico, para decirle al Estado que no se meta en eso. Que esto es lo que en materia económica uno diría el reconocimiento de la subsidiariedad en su fase negativa, ¿no? Exactamente. O sea, en el fondo en su fase negativa, si el particular puede hacerlo, que lo haga, y el Estado solo actúa cuando el particular no lo hace mal o no quiere hacerlo. Por tanto, por eso es solo sí, ¿cierto? Entonces, allí hay un tema sí de fondo de diseño, ¿no? Porque tiene efectos prácticos. Te doy un ejemplo. El Correos de Chile, hace muchos años la empresa Correos de Chile, una empresa estatal, ¿cierto? Lo que quería hacer era un nuevo modelo de negocio que se denominaba correo híbrido. Que significa que las empresas de la luz, del agua, te envían las cuentas, entonces lo que hace Correo es imprimirlas y distribuirlas. Entonces hubo un recurso de la Asociación de Impresores de Chile, ¿cierto? Oye, no, perdone, pero si la impresión no es del Correo de Chile, los impresores somos nosotros. Y usted se está metiendo en una actividad privada y no está dejando hacer una actividad privada. Y se falló en contra de Correos de Chile y no pudo desarrollar esa actividad. Hay Correos de Chile, para explicarle a la gente, hubiera necesitado una ley de quórum calificado. Exactamente. Que diga que podría haber impreso, ¿no? Que modificara su objeto social y dijera que tenía una capacidad que podía ser impresora. Y profesor, ¿cuál es la alternativa? Porque en el fondo, una ley de quórum calificado, para explicarle a la gente, es la mayoría en ejercicio, ¿no? El 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que el gobierno pudiera hacerlo cuando quisiera? No, yo creo que, primero, yo sacaría esa norma de los derechos fundamentales y la pondría en un capítulo de regulación de la actividad económica del Estado, para no confundir las cosas. Segundo, yo creo que sí debe ser por ley, pero no una ley de quórum calificado, sino que se establezca, digamos, por razones de solidaridad o de interés nacional, que el Estado sí pueda actuar en actividad económica, respetando las normas de los particulares, en el fondo que compita con los particulares y no se transforme en un monopolio y digamos, excluya a los particulares de poder hacer esto, porque si no, podrías, por ejemplo, crear las panaderías populares. Claro. De alguna manera la justificación de la norma en parte es, claro, la eventual competencia desleal, por así decirlo, que podría haber por parte del Estado, que si quiere emprender una actividad económica... Claro, pero ahí partimos de una definición previa, que
que es bien curioso, porque en Chile tenemos esta discusión en los últimos años de la coyuntura, que es una discusión para mí, de los 60, digamos, que Estado-mercado, ¿cierto? Y uno lo ve en la coyuntura, ¿cierto? El Estado-mercado, antimercado. Y fíjate que en la Constitución del 80, en ninguna parte usa la expresión mercado, siendo que además fue hecha de manera, digamos, autoritaria y todo, no usa la expresión mercado. Entonces uno dice, pues qué raro, ¿por qué no lo pusieron? Que aquí en Chile hay una economía de mercado. Yo creo que de fondo lo encontraban tan obvio que era de mercado, por principio de subsidiariedad y todo, y además porque la libertad de empresa, que está en el 19 número 21, solo opera en el mercado, que no lo escribieron. El principio de subsidiariedad, que se cuestiona tanto, no está escrito en la Constitución. En otras constituciones sí está. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso español, la Constitución española dice España es una economía de mercado. Dice, sin perjuicio de los poderes públicos, o sea, la administración puede actuar también. Y acá no lo está. Entonces, efectivamente, esa discusión, digamos, cuándo el Estado puede actuar o no, es una discusión previa. Primero, bueno, ¿aquí qué opera? ¿El mercado o no opera el mercado? Yo creo que esa discusión, y es una propuesta yo hago en un libro que escribí sobre la Constitución económica, es que hay que definirlo porque perdemos el tiempo en eso. O sea, yo creo que aquí el mercado opera, creo yo que hay cierto consenso en eso. Otro tema es en qué ámbitos va a actuar el Estado y cuál es el nivel de regulación o intensidad de la actuación del Estado. No, yo, y me permito, me pongo el sombrero de opinar, yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que Chile necesita mejor Estado y mejor mercado, en el fondo, ¿no? Y tenemos que avanzar hacia allá. Un mejor Estado más moderno, con sistemas de control, con rendición de cuentas, que incluso en el ejercicio de la subsidiariedad activa emprenda acciones donde tiene que hacerlo, ayuda donde tiene que hacerlo, y por otro lado un mejor mercado, atacando la concentración, con reglas de distinto tipo, siendo muy severo incluso, por ejemplo, en materia de delitos de cuello y corbata. En fin, un mejor Estado y un mejor Estado moderno, eficiente, y un mejor mercado competitivo que permita en el fondo ser un mejor asignador de recursos. No puedo sino estar de acuerdo con eso. Profesor, le propongo ahora avanzar un poquito hacia, pensando en este proceso constitucional que tenemos a puertas, ya entendiendo más o menos lo que dice actualmente nuestra Constitución en materia de aspectos económicos. ¿Dónde usted o cuáles son los principales elementos en disputa o que están en discusión respecto de cuestiones que podría modificarse de la actual Constitución y que estábamos describiendo? A ver si podemos y ahí entroncar en alguno que nos parezca más interesante. Sí, bueno, yo creo que el tema que tiene connotación obviamente económica, yo diría que si uno podría identificarlos, son por un lado el tema de los derechos sociales, obviamente tiene una connotación económica, el tema del derecho de propiedad y libertad empresarial, como se llamamos recién, o sea, unido a los derechos sociales, y el otro es, digamos, la actividad, el Estado cómo participa en la actividad económica, y aquí sumar un tercero que creo que es relevante, que es el control presupuestario del Estado. Claro. Yo creo que son esos como tres ámbitos, o sea, uno que podríamos agrupar, que es derechos sociales, más derecho de propiedad y libertad de empresa, el tema de la actividad empresarial del Estado, o sea, el Estado donde actúa directamente o no, y tercero, el control presupuestario del Estado. Ahora, uno advierte, digamos, ¿cierto?, que donde va a haber más discusión y va a haber más modificaciones probablemente será el tema de los derechos sociales. Ahí podemos tener distintas visiones, ¿cierto?, si hay que reconocer todos los derechos sociales y qué sentido tiene eso en relación a que efectivamente se pueda prestar esos derechos sociales y no crear falsas expectativas, que yo creo que es lo que va a suceder. El tema del derecho de propiedad, si lo limitamos en el sentido de hacerlo más simple, pero partiendo de la base que abajo están las leyes que protegen el derecho de propiedad, y la libertad de empresa, digamos, que creo que no debiera tener mayores modificaciones a cómo está diseñado hoy día, digamos. Quizás yo le quitaría esto de seguridad nacional, orden público, ¿cierto?, la moral, porque yo creo que ya ha evolucionado esos conceptos. Yo le diría que la libertad de empresa debe realizarse conforme o respetando el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Ahí quizá para recordarle a la gente, nosotros ya hemos conversado en capítulos pasados respecto a este tema, que sin duda alguna va a ser uno de los que se tome la agenda, ¿no?, a propósito del debate constitucional, que es esto de los denominados derechos sociales, ¿no? Nosotros lo conversábamos antes. Uno de los aspectos de la Constitución es la protección, reconocimiento de los derechos fundamentales. Hay muchas distintas maneras de clasificarlo, pero una es distinguir entre derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, derechos de libertad, si uno quiere, propios del origen del constitucionalismo, libertad de desplazamiento, conciencia, religión, el propio, según algunos también, el derecho de propiedad, que en el fondo implican para el Estado un deber de abstención, ¿no? ¿Cómo cumple el Estado, por así decirlo, con esos derechos que se respeten?
no interviniendo, ¿no? Y si es que yo me quiero juntar con alguien, no impidiendo que me junte con alguien. Si yo me quiero ir de acá hacia otro lugar, no impidiendo que yo me mueva. Luego, ya en el siglo XX, el origen del denominado constitucionalismo social, se empiezan a incorporar, y eso en la historia constitucional chilena, la Constitución de 1833 reconocía estos derechos de libertad o estos derechos de primera generación. Luego, ya más hacia el siglo XX, se empiezan a incorporar estos denominados derechos sociales, que de alguna manera lo que pretenden es, a través de un rol ya más activo por parte del Estado, asegurar ciertos mínimos materiales que nos permitan a cada uno de nosotros seguir nuestros propios proyectos de vida, ¿no? El derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social, en fin, ¿no? Y que tienen una diferencia estructural con los anteriores, en el sentido que estos ya no son, por así decirlo, un deber de abstención para el Estado, sino que un deber activo, un deber de hacer cosas. ¿Y en qué está la discusión actual? Porque nadie discute que este tipo de derechos sean derechos fundamentales y tengamos que avanzar en ellos. La discusión tiene un poquito que ver con cómo se regulan, ¿no? Y ahí, no sé si, profesor, usted nos puede explicar un poquito, pero está la posibilidad de ponerlos en la Constitución y hacerlos directamente justiciables ante tribunales, o establecerlos como una suerte de metas u orientaciones al legislador para que a través de políticas públicas se vaya materializando. Esas son como un poco las alternativas, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que hay una cierta sensación de que hay que reconocer los derechos sociales y hacerlos justiciables, como tú bien decías. Y yo tengo una visión más práctica, ¿no? O sea, siendo abogado y profesor, pero creo que esto tiene que ser práctico, ¿no? Efectivamente, estos derechos van a tener sentido en la medida que el Estado tenga la capacidad de cumplir con la prestación, digamos. O sea, y eso dice relación con una estructura financiera del Estado, del sistema impositivo, ¿cierto? Del sistema de redistribución, que es donde ha fallado en las últimas décadas nuestro sistema. Tiene grandes cifras macroeconómicas y muy malas microeconómicas. Y eso dice relación con la regulación del mercado, tú también lo planteabas antes, ¿cierto? Entonces, yo creo que yo, en opinión personal, no creo en la visión justiciable y directa, ¿no? O sea, mire, yo no tengo una vivienda y por tanto exijo y presento un recurso de protección para que me dé la vivienda del Estado. Porque eso puede sonar bien en la Constitución, otra cosa es que en la práctica eso se pueda cumplir. Sí creo en que efectivamente el Estado tiene un deber, ¿cierto? Un deber con la dignidad de las personas y por tanto deben establecerse y reconocerse en la Constitución ciertos bases o principios de dignidad. Incluso en otras constituciones, por ejemplo, vuelvo a la española, que es un buen ejemplo, más contemporáneo, la del 80, digamos, pero una visión distinta, es que ellos distinguen entre los derechos propiamente fundamentales y los derechos ciudadanos. Y la propiedad de la libertad está en los ciudadanos, no está en los derechos, digamos, propiamente fundamentales, que son relativos a la dignidad. Y la acción para poder tutelar, digamos, es distinta. En cambio, aquí son todos iguales, recursos de protección. O no tienen, digamos, ¿cierto? No. Entonces, yo creo que estoy por la idea de que efectivamente hay que reconocer los derechos, pero más que justiciable, lo miro como una acción política. ¿En qué sentido? Que si yo establezco que el Estado tiene que propender a la vivienda digna, tú puedas, por ejemplo, acusar constitucionalmente a un ministro de Vivienda que no ejecuta el presupuesto, que no se preocupa de llevar las políticas públicas adelante, etcétera, etcétera. Viene a ser como un control ciudadano, algo que tiene que hacer, más que decir que efectivamente de aquí a un año no va a haber ningún campamento en Chile y todo, porque eso no va a ser así. Y además, profesor, también ahí si me permite opinar en eso, estando muy de acuerdo con lo que dice, agregándole al argumento, ¿no? Que hay un problema en hacerlos directamente justiciables, en el sentido de que de alguna manera se está radicando una decisión que es política en un órgano que no es político, que es jurisdiccional, digamos, los tribunales de justicia, y eso tiene, yo diría, cuatro problemas. Por una parte, sustrae de la deliberación democrática futura y de dónde quiere la ciudadanía llevar las distintas políticas, poniendo como todo en la Constitución y haciéndola como una suerte de camisa de fuerza en la cual va a estar todo y después un poco lo mismo que se le critica a la actual, pero en un sentido inverso. Y luego el llevarlo a un órgano jurisdiccional se traspasa una decisión que es política a un órgano que no tiene la legitimidad democrática, que son los tribunales, que no tienen la capacidad técnica para dictar políticas públicas, sino que tienen la capacidad técnica para resolver controversias, digamos, en derecho, y además que no cargan con la responsabilidad fiscal de sus decisiones. O sea, el que tiene que cuidar la billetera fiscal es el gobierno, controlado por el Congreso, pero claro, un juez que falla, qué sé yo, para cumplir un derecho. Entonces, yo le agregaría esos elementos que al menos a mí me hacen estar en un sentido muy similar al suyo de que efectivamente hay que consagrar, incluso contemplar más derechos sociales en la Constitución, establecer a pensiones dignas, que no está actualmente, a vivienda digna, que no está actualmente. Yo agregaría, no sé si es derecho social, pero una buena administración, en línea con lo que decíamos antes,
pero entendido más bien como metas hacia el legislador, como orientaciones que después se puedan materializar según la capacidad económica que tenga el Estado. Bueno, efectivamente, cuando se judicializa la prestación de derechos sociales, tienen los inconvenientes que tú planteas. Yo concuerdo en que efectivamente, yo siempre le digo a mi alumno, ¿no? La soberanía popular está en el Parlamento, les pueden gustar o no los parlamentarios, pero ese es el pueblo representado, no los jueces. Los jueces, al menos en el sistema chileno, no elegimos los jueces. Por tanto, que las políticas públicas las hagan los jueces, a mí no me parece, digamos, porque no tienen la soberanía popular detrás, ¿no? Ahora, y además se presentan problemas éticos públicos de tensión muy fuertes, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, de los remedios, ¿no? Claro. O sea, una persona requiere un medicamento de, invento, $10 millones. Pero resulta que esos $10 millones pueden salvar a mucha otra gente con otro tipo de enfermedades, y no uno, sino que... Entonces, es un problema ético que es muy difícil de enfrentar sin ser frío en la discusión, ¿no? Claro. Ahora bien, yo creo que efectivamente hay que plantearlos como orientaciones, ¿no? Como ideas fuerzas en la Constitución. Pero yo diría dos cosas. Uno, la Constitución también tiene que ayudar al sistema o al aparato estatal a que esto se pueda concretizar. Y yo creo que la Constitución actual tiene varias restricciones que lo hace difícil a veces. Por ejemplo, el tema de los quórum, en algunos aspectos. Segundo, que el presupuesto, aunque no lo dice la Constitución, pero todos entienden que el presupuesto de una ley es anual. En cambio, yo creo que se podrían establecer presupuestos plurianuales para ciertas políticas públicas. Por ejemplo, en Alemania se permite que los presupuestos sean de un plazo mayor a un año, pero que en el periodo, por ejemplo, 4 años, se pueda hacer el equilibrio fiscal, ¿no? O sea, por tanto, por ejemplo, la vivienda digna. Tú gastas más dinero este año para eliminar los campamentos de Chile y a 4 años cuadras las cifras, ¿no? En cambio, hoy día tienes que ir de a poco. Porque como tienes que cuadrar anualmente, tienes que partir con pocas casas, las otras pocas casas, y no priorizas una política pública por sobre otras, salvo afecta otros planes presupuestarios. Entonces, yo creo que efectivamente se pueden hacer ciertas modificaciones en la Constitución que también faciliten poder cumplir con esas políticas públicas. Y profesor, súper interesante el punto. Y déjeme un paréntesis para un tema muy vinculado que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, que yo estaba dándole vuelta. A mi juicio, uno de los principales problemas que enfrenta hoy día nuestro país es los niveles de endeudamiento público que está teniendo, ¿no? Si uno mira las cifras, el año pasado terminamos cerca del 35% del PIB, si uno lo proyecta este año va a ser cerca del 40%, y si más o menos, y esto viene antes de la pandemia del coronavirus, no es a propósito, si uno proyecta la cifra, uno mira cerca del 2030, uno estaría pensando en un endeudamiento cercano al 70% del PIB. Eso es grave, ¿no? O es dificultoso por múltiples razones, se entiende que se necesita la plata, pero endeudarse o gastar más de lo que uno tiene siempre, igual que en una casa, en los países igual de complejo. ¿Tiene la Constitución o podría la Constitución decir algo al respecto? Así como establecer, por ejemplo, una regla de equilibrio fiscal o de responsabilidad fiscal. O sea, yo creo que hoy día lo dice, y lo dice harto, más que cualquier otra constitución en el mundo. En el fondo, ley de presupuesto tiene que ser equilibrada, materias de ley, todos los endeudamientos. El tema es que otra cosa es que cuando tú lo diseñas, lo haces con ingresos proyectados, ¿no? Uh-huh. El tema es que después viene la coyuntura, y la coyuntura hace que te produzcan los déficits fiscales, pero si tú lo ves como diseño, la constitución actual está diseñada para que exista déficit cero, digamos. Ahora, otra cosa es que en la coyuntura se vaya cambiando. Y si quieres ir más allá, necesitas una ley. Por ejemplo, si el gobierno se va a solicitar un empréstito, requiere una ley, y si ese empréstito se paga más del periodo presidencial, requiere una ley de quórum calificado. Pero eso estaba del año 80, cuando el periodo presidencial eran 8 años. Pero hoy día son 4. Y cualquier préstamo a largo plazo es más de 4 años. Sí. Y además, las tasas son más bajas y son de largo plazo. Y la Constitución quedó así. Entonces, efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber una norma de equilibrio presupuestario. España, el año 2011, por iniciativa de la Unión Europea, le obligó a modificar su Constitución y estableció el principio del equilibrio presupuestario, lo que nosotros tenemos desde el año 80. Entonces, yo creo que allí, en mi perspectiva, eso ha funcionado bien. Pero sí pueden haber, como te decía, estas pequeñas como variables para que sea más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando hay coyuntura, la Constitución no funciona, la actual. Te doy varios ejemplos. Uno, cuando fue el Transantiago. ¿Te acuerdas cuando quedó el Transantiago? En el fondo había que financiar, hacer mover el sistema, ¿cierto? Comprando buses nuevos, etc. El gobierno en ese momento de la presidenta Bachelet, ¿qué trató de hacer, ¿cierto? Primero pidió un préstamo al BID, y el préstamo se declaró inconstitucional, porque iba con la firma de 2 ministros como avales, ¿no? De Transporte y de Hacienda.
Y resulta que la Constitución dice que es por ley. Entonces, cuando tú vas en políticas de coyuntura, esta Constitución es muy rígida, porque está pensada como en una situación normal. Al final, ¿cómo se financió el Transantiago inicialmente? Con el 2% constitucional, que estaba otra cosa, para los terremotos, ¿no? Terremotos. Entonces, la crisis del 82, si vamos a la propia Constitución en su expresión, resulta que el Banco Central se hizo cargo de la deuda de los bancos privados. Y eso va contra la Constitución, creo yo, digamos. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque el Banco Central no fue autónomo sino hasta el 89. Por tanto, se saltó su propia Constitución, su propio diseño, el régimen militar, frente a la coyuntura, y el Banco Central salvó a los bancos. Y fíjate, y esto es un dato que poca gente recuerda o maneja, cuando terminó la dictadura, la inflación era un 27% y el desempleo era un 6%. O sea, se privilegió el pleno empleo por sobre el control de la inflación. En cambio, hoy día, siempre vas a ver que la inflación es baja y el desempleo es más alto. O sea, el modelo diseñado en el 80 se ha aplicado desde el año 90 en adelante. Por eso yo digo que es injusto cuando dicen que la Concertación lo que hizo fue profundizar el modelo neoliberal. Yo creo que es injusto porque finalmente las reglas se le aplicaron de esa Constitución ya plenamente a los gobiernos democráticos en adelante. Entonces, sí, hay que establecer reglas de equilibrio presupuestario, pero hay que darle ahí para que no sean tan restrictivas, especialmente frente a coyuntura, que tenemos bastante en este país. Que tenemos muchas. Profesor, para ir terminando esta muy interesante conversación, hay otro aspecto que sí o sí va a ser de los principales debates en la discusión respecto a la nueva Constitución, que tiene que ver con el Banco Central. Ya hemos conversado harto de eso, y sobre si mantener o no esta autonomía o independencia. Hay quienes hablan de, alguien decía ayer en medios de prensa, no me acuerdo quién, pero incorporar mecanismos de democratización, no avanzar. ¿Se nos puede contar un poquito, reforzar la idea del Banco Central, para qué sirve y un poco cuáles son las alternativas que tenemos, y también, si quiere, su visión al respecto? Sí. Bueno, el Banco Central cumple un rol fundamental en cualquier economía porque es la que provee de los medios monetarios de pago, o sea, el dinero. Ahora, el dinero uno no debe entenderlo solo como el medio de pago para comprar algo, sino que es un dinero en circulación que te permite asignarle precio a las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando esto está desequilibrado, se produce la inflación. Yo siempre digo, si tu economía produce 5 Super 8, ¿cierto? Y solo tienes 1.000 pesos, cada Super 8 va a costar 200 pesos. Si tú quieres subir el sueldo a todos los trabajadores de Chile y por un decreto se lo subes al doble, y en vez de 1.000 tenemos 2.000, y solo produces, digamos, los mismos 5 Super 8, te va a costar 400 pesos. Al final el mismo Super 8 no es más grande. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de la inflación que afecta a los más pobres, porque la gente de menor recursos no le suben el sueldo por UF, ¿cierto? Por tanto, cada vez que suben los precios, es más pobre. Entonces, por eso la preocupación por el control de la inflación, y América Latina, en general, en los años 60, 70, su gran problema fue la inflación, y Chile también. Yo creo que en el caso de Chile, aplicando estas medidas monetaristas neoliberales, creo que ha controlado la inflación, o sea, sin duda, yo creo que es un ejemplo. Yo ahí soy más práctico, o sea, más allá de quién lo dijo, quién no lo dijo, y tú puedes pensar como ellos o no ellos, la cuestión funciona, digamos. Y si algo tenemos como desde el punto de vista de una economía estructuradamente seria, es el control del Banco Central, que gracias a la autonomía del mismo, desde el año 89 en adelante. Y por eso es importante que sea autónomo, porque justamente antes del 89, en la dictadura, el Banco Central no era autónomo. Y vemos que, por ejemplo, la inflación fue el 27%, y después del 89, básicamente el año 90 en adelante, el Banco Central ha dado muestras de un alto prestigio técnico. O sea, yo creo que hay de los pocos casos en que el cuoteo funciona bien técnicamente. Nadie podría cuestionar a las personas que están allí, al presidente del Banco Central actual, ¿cierto?, que es una persona de izquierda, digamos, ha tenido un comportamiento técnico, y al revés cuando ha sido alguien de derecha. Yo creo que ese es algo que hay que mantener. Ahora, para que funcione bien un banco central, creo yo que efectivamente debe ser autónomo del poder político. Porque precisamente el problema de los bancos centrales es cuando no son autónomos del poder político. Porque ahí viene la visión más política Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el Banco Central corre por su lado, ¿cierto? Y no aprecia lo que pasa en la economía, y son como talibanes para el efecto del control de la inflación. Y eso pasó en Chile en la crisis asiática, por ejemplo, en que el Banco Central lo único que se preocupó fue de bajar la inflación, llegó a un 2%, y el gobierno, en este caso era de Frei Ruiz Tagle, comenzó a aumentar el desempleo, y resulta que el Banco Central no cooperó mucho. Claro. Y yo creo que eso fue un aprendizaje para el Banco Central, y hoy día ves que las tasas de interés son súper bajas, porque entiende el contexto. Entonces, la ley orgánica del Banco Central dice que
debe tener presente la política económica del gobierno. Los abogados sabemos que tener presente es como eso nomás, si quiere la escucha. Pero yo creo que efectivamente en la práctica lo ha llevado adelante. Entonces, cuando algunos plantean ir contra la autonomía del Banco Central, que el proyecto de Michelle Bachelet era bajarlo a rango de legal, el manejo de la autonomía, o bien ahora efectivamente estaba escuchando que había un control democrático. Bueno, el control democrático está a través de la elección de los consejeros, también hay un sistema de remoción de los consejeros, que está en la propia ley orgánica, y yo eso sí creo que es algo que hay que mantener. Fíjate que esa es como la clave del monetarismo, y fue modificado el año pasado, cuando se estableció que el Banco Central puede adquirir en el mercado secundario títulos de deuda del Estado. ¿Por qué? Pues se partió de que el Banco Central es tan técnico que no va a ser, digamos, por decirlo en términos coloquiales, como el palo blanco, en el sentido de que el Estado, digamos, emite deuda, los quiere un particular o un fondo, y después se lo vende al Banco Central para hacer la vuelta. Sino que el Banco Central va a ser técnico y va a tomar esta medida, como lo hacen en otras partes del mundo, porque efectivamente puede adquirir estos títulos en el mercado de reventa o secundario. Claro. Y eso es una modificación del año pasado. Claro. Profesor José Luis Guerrero, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Piensa tu Constitución. Encantado, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa destinado a elevar el debate público regional y poder sentarnos a conversar, dialogar y desde la buena fe entender que hay muchos puntos de encuentro y que podemos efectivamente construir una constitución que nos pueda representar a todos y salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Te invito a que formes parte de esta comunidad, que puedas preguntar, sugerirnos invitados, participar, hacernos saber qué es lo que necesitas saber o necesitas conocer, y desde acá de la Fundación Piensa poder aportar a este debate. Te dejo desde ya invitado a, si te perdiste esta conversación completa, las conversaciones del resto de las semanas o de las semanas anteriores, tanto en las plataformas de UCB Radio como en las propias de la Fundación Piensa, puedes escuchar tantas veces cuanto quieras estos distintos programas. Espero que esté muy bien, un abrazo muy grande y nos escuchamos el próximo martes y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.